A partir de este momento compartimos Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Idea y dirección general, Eduardo Kundins. Conducción y producción, Valeria Díaz. Desde Madrid, nuestra corresponsal Sabrina Janusevsky. Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. En esta etapa inicial, Argentina está lista para contribuir. Ponemos a disposición la colaboración de nuestros cascos blancos. Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la Fuerza de Estabilización. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante la ejecución de obras y provisión de equipos. Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida. 125 años de historia y compromiso solidario, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones. Para ello, cuenta con el valor más importante que posee, su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Sociedad Militar Seguro de Vida. Buenas noches al mundo, buenos días, buenas tardes, cuando nos estén siguiendo, cuando nos estén escuchando. Programa 1715, primeros días de julio, pleno mundial, así que estamos todos de algún modo preocupados por el mundo, pero desde otra perspectiva, desde otra naturaleza. El mundo se ha convertido en un balón de fútbol y bueno, y estamos con la natural expectativa. Y por otro lado, descubriendo que existe un continente como el África, de la cual vamos a intentar hablar hoy si se nos alinean los planetas, con alguien que sabe muchísimo de ello. Así que bueno, empezamos hoy. Valeria, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Eduardo? Hoy estoy a media máquina, pero estoy. Bueno, Buenas noches, Charlie, ¿cómo estás? Ya es bastante. Tenemos bastante tema. Vamos a honrar a un querido viejo, mi viejo con todo respeto, veterano, misionero de la paz, y también de algún modo conmovidos por la respuesta que ha sabido generar la República Argentina con nuestros hermanos venezolanos. Ya tenemos el contacto. Realmente estamos preocupados por lo que está sucediendo en Venezuela, y una vez más en una manifestación que no nos sorprende, Argentina está presente en estos lugares. Bueno, a ver si se nos cumple, y tenemos una amiga de la casa, una amiga de los Cascos Azules, una queridísima y experimentada catedrática, que voy a decir así. Silvia Perazo, ¿estás ahí? Hola Eduardo, Valeria, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Te escuchamos perfecto. Silvia, bienvenida. Qué bueno, ¿no? Gracias a ustedes por la comunicación, siempre es un placer hablar con ustedes. No, tal cual. No, bueno, pero también es un valor agregado para nosotros meternos en nuestra africanóloga de cabecera. Nunca te presentaron como catedrática. Yo después lo voy a buscar en el Google a ver qué significa, pero creo que queda bárbaro, ¿no? Queda muy lindo, sí, queda bien. Es excesivo, como siempre, no son demasiado buenos ustedes conmigo, pero favor. Bueno, los mismos siempre están bien. Que siempre estás en la cátedra, no digo el púlpito. Sí, bueno, qué lindo tener calidades de lo que... Bueno, calidades de profesores como el caso tuyo, que tanto sabe, y bueno, te hemos seguido, te habrás dado cuenta con el tema que has aparecido
con estos queridos amigos que son todos conocidos, porque Juan Bataleme, el mismo Promancio, Nico, bueno, Santiago Rivas, bueno, la Ferrier, la otra vez, realmente no, fue una cosa muy muy grata, y qué lindo que se pueda difundir este tipo de cosas. Así que bueno, a ver, voy a tomar la muletilla de ahora, del día de la fecha. Están descubriendo, nos preocupa Cabo Verde, nos preocupa Congo, Egipto, Marruecos, los de la... Bueno, todo con olor a mundial de fútbol. A mundial. Y es un poco también esto, es de mi cosecha, un poco doloroso que nos demos cuenta de que existe un continente como África a partir del mundial. Pero me gustaría, bueno, capaz que este contraste, ¿no? Como aquellos imperios europeos que desde la conferencia de Berlín de casi 1900, 1884, etcétera, se distribuyeron África, que vos tenés tu propia opinión, bueno, y ahora están resurgiendo. A ver, ¿qué lectura le harías vos a esto? Bueno, mira, yo te diría varias cosas. Primero, el Mundial es como, no solo el evento deportivo, supera todo lo que uno puede pensar, ¿no? Yo me imagino historiadores escribiendo sobre el Mundial dentro de 400 años, 500 años, diciendo que se paralizaba el mundo por un campeonato deportivo, ¿no? Y la mejor muestra de esto es la foto de Trump hoy pidiéndole a Infantino, ¿no? Todo lo que ya hemos visto. Entonces, ¿por qué empiezo así? Porque, digamos, África, el continente africano muchas veces está tan alejado para la mayor parte de los argentinos, que no está mal que el Mundial los acerque. Es decir, es como una excusa como para poder conocer otras partes del mundo, ¿no? Y sobre todo para poder desmitificar lo que es África. Vos me nombraste un montón de estados, bueno, todos los que han estado en el Mundial y demás, todos ellos, menos Túnez, todos han pasado la primera fase, ¿no? Con lo cual algo quiere decir eso del fútbol africano. ¡Wow! La futbolera. La Copa África, sí, claro. La Copa África la vieron más de 1.000 millones de personas, ¿no? Entre ellas yo, que a mí, como me gusta mucho el fútbol y además me gusta mucho África, uní como mis dos pasiones, ¿no? La indignación que sentimos un montón de nosotros cuando le quitaron la Copa a Senegal, no te puedo decir. Entonces, yo creo que de a poco, si el Mundial uno lo aprovecha, lo canaliza como una manera más de estar en el mundo, de aprender, de ver qué es lo que pasa y demás, es un vector importante de conocimiento y de educación para mucha gente. Vos me preguntabas si África estaba de vuelta. Yo en lo personal pienso que sí, es decir, que bueno, que por ahí el pico más bajo, más terrible o más doloroso de su historia probablemente haya sido finales del siglo XIX, principio del XX, y ahora de una u otra forma, digamos, está empezando a salir. El fútbol es una de esas vertientes en la que uno lo puede ver, pero más importante que eso son todos los proyectos de desarrollo que se están desarrollando en distintos lugares de África, y bueno, ¿no? En ese sentido me parece que nosotros como Argentina tenemos que mirar hacia ese lado, al margen de la herencia afrodescendiente que tenemos. No, tal cual. Y me sorprendió gratamente saber que hay una coincidencia en buscar una excusa, y que vos también la has encontrado como para vincular nuestra querida África, creo que en eso estamos hermanados, querida Silvia, y con lo que está sucediendo y las sorpresas de más de 4 de este bueno, del continente del futuro. No sé si vos coincidís también en llamarlo así, el continente del futuro. ¿Qué dirías vos? En general, sí, mira, en general es como lo ve la comunidad internacional, un continente joven que está creciendo, que tiene muchas perspectivas de inversión para estados que están ávidos de buscar lugares de inversión, tiene poblaciones cada vez, no solamente jóvenes, sino además educadas, bilingües, preparadas, con ganas de trabajar,
Y eso ha sido muy importante en el crecimiento y en el despegue de África, ¿no? Si estamos hablando de que ya desde hace más de 20 años de un mundo Indo-Pacífico, en ese lugar, en ese mundo Indo-Pacífico, África tiene un lugar, ¿no? No por nada, algunos de los países que más crecen de África están en el este de África, justamente en el Índico. Y bueno, y también es como una vuelta a algunas relaciones históricas que África ha tenido con el continente africano, el caso de la India, China, bueno, el Golfo Pérsico y demás. Ahora, ese desarrollo, ese crecimiento, ¿vos no lo ves con cierto, yo personalmente, con cierto sesgo, como una avidez por parte, por ejemplo, de China. Bueno, China por lo comercial, y no sé cómo definiría también la bandera roja, azul y blanca, que a veces juego con esta cosa capciosa de Rusia metida también con intereses en el África, ¿no? Mira, todo esto va a depender de cómo los estados africanos puedan manejar, ¿no?, este trayecto de una situación de dependencia y de subdesarrollo, si se quiere, a situaciones de estados emergentes. Yo te diría que el peligro tanto de Rusia como de China está en cómo los estados manejen de una u otra forma esa relación. En el caso de algunos estados como Kenia, le han puesto bastante límites a China, más allá de que tengan grandes proyectos con China, como el Lapset Corridor, por ejemplo, y otros, ¿no? O el gran proyecto de los megaferrocarriles que comunican, digamos, el Índico con todo el interior de África. O sea, hay estados que le han colocado límites a China. Hay otros que han negociado de otra forma, y ahí es donde está el peligro, ¿no? El peligro de un neocolonialismo o de que solamente vayan por los recursos naturales y demás. El respecto de Rusia en sí misma, acá voy a repetir también las ideas de un común amigo que tenemos, que es Alberto Huches-Reuter. Él siempre dice que África no le interesa mucho a Rusia. Más que nada, lo que más le importa quizás sería las cuestiones vinculadas a la defensa, o en su momento el grupo Wagner, que hoy en día está siendo cambiado por paramilitares rusos, ¿no? El accionar de ellos en el continente y demás, ¿no? Por supuesto que le interesan los recursos. De hecho, Lukoil está en Angola y en República Centroafricana y demás. República Centroafricana terminó siendo casi como una sucursal, digamos, en muchos aspectos, ¿no?, de Rusia, pero, digamos, no lo veo, en términos de soberanía, digamos, no lo veo tan interesado a Rusia, más allá de las cumbres Rusia-África, que son muy importantes y demás. No lo veo tampoco muy interesado en llevarse puesto todo el continente africano. Los chinos son un poco más peligrosos. Con los hindúes, digamos, con los indios, digamos, para no meter las religiones, ¿no? Sí. Pero con los indios la relación es mucho más histórica. India siempre ha estado en la costa este de África, entonces, bueno, las relaciones son un poco más igualitarias, horizontales, digamos, no igualitarias, ¿no?, pero horizontales. Pero ya te digo, la relación con China depende mucho del freno que cada uno de los estados le quiera poner, en el sentido de participar, de ser partícipes ellos mismos como estados de esos proyectos, ¿no? De no entregárselo todo a China. Silvia, hay que mirarlo eso. Sí, bueno, perfecto. Un título excepcional, esto de advertir las prevenciones que pueda llegar a tener cada país respecto a, por un lado, lo que alguno ha dado en llamar la Chinanomics, esto de que los chinos con la ruta de la seda, etcétera, etcétera, te hacen el ferrocarril, te hacen el puerto, viste lo que ha pasado también acá en Perú, etcétera, etcétera. Claro, sí. Pero después, viste, te pasan la boleta, y también el interés de Rusia. Pero vos tendrás que comprender mi deformación profesional. Rusia, a ver, y me gustaría una reflexión tuya, ellos inventan, entre comillas, lo digo muy a propósito esto, la Universidad de los Pueblos Libres, que antiguamente se llamaba Patrice Lumumba, y de algún modo
es decir, no les resulta ajeno la intromisión deliberada, y de acá copio un poco las palabras de Fabián Calle cuando la Guerra Fría fue fría para Europa, pero la mayoría de los países del resto del mundo, África, Sudamérica, bueno, Latinoamérica en general, el sudeste asiático, etcétera, hemos sufrido una intervención, entre comillas, o como queramos llamarlo, de Moscú, vamos a decirlo así. Sí. ¿Sigue eso? A ver, yo en lo personal pienso que no. No vale. Vos me decís por la formación de cuadros de corte de izquierda o de corte comunista y demás. Yo en lo personal creo que no. Yo creo que de todas maneras esto es muy personal, ¿no? Pero yo en lo personal creo que la influencia, digamos, como ¿te acordás que antes hablábamos de la influencia soviética, de la Guerra Fría y todo ese tipo de cosas? Yo realmente rastros de eso en el continente no veo en este momento. Eso no quiere decir que no haya algunos gobiernos que tiendan, ¿no?, hacia... Yo ni siquiera te digo que tiendan hacia la izquierda, ¿no? Ni siquiera estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tienden hacia Rusia. Eso sí. Pero de ahí a que vos tengas una especie de proyecto cultural que incluya desde la educación hasta el arte, ¿no?, y todo eso teñido por una ideología más vinculada a la izquierda, yo en África realmente no lo veo. En ese sentido, ¿no?, como una estrategia como lo que veíamos en la Guerra Fría, ¿no? Exacto. Y ese tipo de cuestiones, de esa forma no. Lo que yo veo son intereses de Rusia como Estado, como pueden ser intereses de otros, capitalistas. De otros estados, ¿no? Sí, claro, que cada uno con un rubro diferente, es decir, el continente africano le interesa de diversas maneras a diversos estados, ¿no? Entonces Rusia tiene cierto interés en algunas cosas, en algunos aspectos, pero la verdad es que esa cuestión de digamos, como antes se hablaba, viste, del peligro soviético, que los veo acá, los veo allá, los veo en el deporte, lo veo en las artes, lo veo en la educación, lo veo en el idioma, eso no. Eso vale. Yo creo que hay mucho nostálgico de me sacaste la palabra. Y que les encantaría eso, porque si fuera así el mundo lo entenderían mejor, pero no, el mundo es complejo, es mucho más difícil de analizar que la Guerra Fría, y nada, las influencias yo creo que hay que buscarlas en otro lado, ¿viste? O sea, hay que buscarlas de otra manera, no así. Me encanta porque me acabas de matar un reduccionismo y entraste a la complejidad de un mundo que vamos a tener que reaprender para ver cómo encararlo, porque lo otro sería más fácil, sería una repetición Totalmente. De lo mismo. No, brillante, me encantó Silvia. Totalmente. Vos sabés que yo voy a ser como muy despectiva, pero los historiadores, nosotros tendemos a ver las cosas mucho más complejas de lo que son, ¿no? Sí. Pero precisamente así como vos decías antes, por deformación profesional. Yo siempre pienso que los internacionalistas estaban muy cómodos con la Guerra Fría porque todo era fácil de analizar. Tal cual. Ahora, todo era fácil de analizar para cómo ellos hacían el reduccionismo de la Guerra Fría. Porque para los que hacemos historia, la Guerra Fría no se limita, no solo no se limita a los dos polos de poder, sino que fuera de los dos polos de poder hay todo un mundo desconocido que los internacionalistas desconocen adrede, pero que también hace parte de esa dinámica de todos esos 40 y pico de años, y que también le dan una característica muy especial. Entonces el reduccionismo dejémoslo de lado, porque no vamos a entender nada si no, ¿viste? No, me encantó porque de algún modo me iba a suicidar y bueno, me inmolaba en esto, pero es bueno también para preocuparse de que tenemos que reinventar la rueda. Evidentemente hay una naturaleza de competitividad. Esto es geopolítica de manual, ¿viste? Pero va cambiando. Lamentablemente eso que uno le gustaría dormirse en los laureles y creer que las cosas se resuelven como se hacía hace 40 años, bueno, creo que no va más. No, claramente no. Y yendo a esto de la geopolítica, una de las cosas que también yo estoy viendo, porque también me toca tratar de hablar de geopolítica con alumnos míos, creo que tenemos que incorporar dentro de las dimensiones de las ciencias que de algún modo quedan enfocadas por la geopolítica, la demografía. Y acá yo, te anticipé estas dos frases adjudicadas a Boumediene de Argelia o a Gaddafi de Libia,
esto que le está pasando a Europa, y me gustaría tu visión de que hay una islamización de Europa a través de estas frases, ¿viste? Conquistaremos Europa con los vientres y con el vientre de nuestras mujeres. Y me gustaría, porque yo sé que a vos te interesa el tema migración, sos una experta, has luchado por esta catástrofe que cruza el Mediterráneo, y me gustaría tu opinión respecto a esto. Mira, gracias por lo de experta en lo de migraciones, pero en realidad no, ¿viste? Más o menos, es un tema que lo sigo en general, pero... Estuviste en Turquía hace unos años atrás, y ahí me quedé, sí, se me claro. congeló la imagen, pero sí. Ahí, bueno, creo que no has descansado, vos no sos de ese tipo de persona. Ajá, sí, totalmente. Ahora, a ver, ¿cómo decirte esto? La frase es muy sugestiva, es sugerente, se dijo en un determinado contexto y demás, y creo que tuvo que ver más que nada con el rechazo que siente Europa hacia el Islam, ¿no? Entonces es como que se lanzó como una advertencia, bueno, cuidado porque el futuro es musulmán. Ahora, siempre nos estamos parando dentro de Europa, o sea, siempre miramos todo desde Europa. Si vos lo mirás desde otro lado, el Islam no es un problema, y si lo miramos en términos globales o en el término del sistema mundo, como decía Bernstein, yo no sé si el mundo va a ser musulmán, esa es la realidad. Si mirando la India, por ejemplo, por supuesto China, ¿no? Más allá de su población envejecida y demás, y mirando la multiplicidad de estados africanos, donde el Islam ciertamente es muy importante en muchos de ellos y demás, yo te diría que vamos a un mundo también complejo en materia religiosa, en que no son unos contra otros, en que son muchos conviviendo en la misma sociedad internacional, en la sociedad internacional, no en el sistema internacional, no, en la sociedad internacional. Entonces, en ese sentido, yo te diría que va, digamos, la mayoría musulmana va cabeza a cabeza con otras religiones y con otras formas de vida, que bueno, no sé, puede tener en África algún escenario importante como para verlo, pero nada más que eso. Y además hay una cuestión con esto, ¿no? Yo entiendo la asociación que se hace, creo yo, erróneamente, ¿no? Y que lleva por otro lado la islamofobia, entre el terrorismo o cierto tipo de violencia y ciertos musulmanes, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que ese problema lo tiene mayoritariamente Europa, y en forma general lo tiene Occidente, porque el resto del mundo no vive al compás de esa historia, vive al compás de otras cosas y se relaciona con el Islam de otra manera. Entonces, yo dejaría de mirar el mundo desde Europa y me pararía en otros lados para verlo. No sé si se entiende lo que quiero decir, porque por ahí es un poco confuso. Venimos de los barcos, Silvia, no sé que alguien lo dijo. ¿El tema de qué barcos? Venimos de los barcos de la trata atlántica, venimos de los barcos de los inmigrantes, venimos de los barcos de los primeros españoles, o venimos de un poco de todos lados. Al de los esclavos, que lamentablemente también cruzaron. Por supuesto, o sea, digamos, esa cuestión de venimos de los barcos tiene muchas lecturas. Si es por el tema de los inmigrantes, sí, claro. O sea, mis abuelos son italianos, ¿no? Y son españoles. Estás hablando con un gallego. Claro, porque por eso mis 4 abuelos fueron gallegos. Sé, ¿no? Pues lo sé. Pero también, ¿no? También hay otros barcos que llegaron acá, que nosotros hemos blanqueado, que hemos dejado su historia de lado, que hemos minimizado lo que han hecho por la independencia argentina y demás. Y toda esa herencia afro también está presente en nuestro país, de una u otra forma, más visible en algunos lugares que en otros y demás, pero digamos, yo creo que todo el mundo desde el punto de vista poblacional es mucho más complejo
que lo que nosotros lo vemos, ¿no? Es decir, yo creo que todo es mucho más complejo, así como no hay buenos y malos, amigos y enemigos, sino que hay un montón de grises en el medio. Tal cual. Y esos grises te complican el análisis geopolítico, te complican el análisis histórico, te complican entender cuáles son las élites políticas y las motivaciones, también te complican el panorama poblacional, ¿no? Viste, yo no creo que únicamente recaiga en el Islam. El Islam es a lo que Europa le tiene miedo desde hace siglos, no desde ahora. Bueno. Desde hace siglos. Se llega a tener miedo de lo que uno no conoce, y eso es un defecto del perceptor, del que no se anima a meterse un poco más, ¿no? Sí, también si uno analiza la historia europea y desde la invasión a España hasta ahora, estamos hablando de 1200 años 1200. de confrontación. Pero en esos 1200 años de confrontación hay estados que confrontan, hay algunas poblaciones que confrontan, pero también hay mucha cultura compartida, ¿no? Y hay mucha gente que ve al Islam de otra forma, de un lado y del otro, ¿no? Basta con esto leer muchas crónicas españolas respecto a lo que a la convivencia con el Islam, digamos, ¿no? Y basta ver también cómo Europa, cuando el Islam le viene bien y le conviene, los usa como aliados, y cómo cuando no les conviene los usa como enemigos. Como todos, o sea, como todos los estados, ¿no? Se manejan por intereses, pero bueno. Jugando. Yo sé que hay mucha gente que te escucha que no va a estar de acuerdo. Pero bueno. Jugando con lamentablemente el mundo es complejo. No, tal cual. No, y por eso recurrimos a la gente que sabe, por eso estamos hablando con vos, y recurriendo al sarcasmo, como no hay moros en la costa, vamos a seguir avanzando. Y créase o no, ya pasó media hora, ¿viste? No te puedo creer, media hora hablando. Sí. No, escúchame. Te conozco, Silvia, así que podrías estar 4 horas hablando, y nosotros embelesados también por lo mismo. Te dejo una preguntita y te ruego si vos podés aguantarnos un ratito, que ya nos llegó la tanda de mitad del programa. República Democrática del Congo. A ver, vos sabés que desde nuestra óptica, desde nuestra torre de marfil, o nuestra torre de Babel, o como quieras llamarla, mirábamos que se estaba replegando, sobre todo Uruguay, que no termina de replegarse, que la misión está, que no llega a terminar, y de algún modo le preguntamos a la presidenta de la Asociación de las Naciones Unidas en la Argentina, que seguí siendo. Después Valeria, ya en la segunda mitad, te va a hacer una preguntita a vos también. República Democrática del Congo, y si nos da el cuero, bueno, pegar una vueltita también por ahí relativamente cerca a Mozambique. ¿Te parece? ¿Me aguantás un minuto? Sí, cómo no.